¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otra propiedad importante en la suma de matrices. Estamos hablando de la propiedad asociativa. Bien, entonces lo que tendríamos que probar sería lo siguiente. Sería probar que si sumamos una matriz A a la suma de B con C, esto debe ser igual a sumar primero A con B y después sumar C. Bien, entonces para empezar vamos a considerar tres matrices, cualesquiera, no estoy definiendo que tengan una estructura específica, pero lo importante sí que pertenezcan a un mismo conjunto. Es decir, todos sus elementos pertenecen al campo K y tienen dimensión n por m, donde se cumpla lo siguiente. Bien, vamos a definir una matriz D, de manera que sea igual a la suma de A con B, una matriz E, que sea igual a la suma de B con C, F, que sea igual a la suma de A con E, donde recuerden E lo habíamos definido de esta manera, otra matriz G, de manera que sea igual a la suma de D con C, donde D es la matriz que definimos en primer lugar. Y con ello presente, vamos a ver que se cumple lo siguiente. Lo primero sería que estas cuatro matrices pertenecen al mismo conjunto que las tres que habíamos mencionado acá arriba. ¿Esto por qué? Pues D es la suma de A con B. Y dado que obviamente para que sea la suma debe pertenecer al mismo conjunto. Por otra parte, E es la suma de B con C, que de igual manera son dos matrices que pertenecen a este conjunto. Con F, que es la suma de A con E, donde A pertenece al conjunto y ya sabemos que E, ya que es la suma de B con C, también va a pertenecer al conjunto. Y así va a pasar con G de la misma manera. Por otra parte vamos a tener que para los elementos de F, estos van a ser igual a los elementos de A y E respectivos. Pues recuerden, F es igual a la suma de A con E. Esto debe cumplirse para todas las entradas, ¿verdad? Eso es lo que nos indica esta notación. Así vamos a tener la siguiente ecuación, recordando que E, los elementos de la matriz E, están dados por la suma de los elementos de la matriz B y los elementos de la matriz C. Pues recuerden que E es la suma de B con C. Y esto de igual manera para todas las entradas, se sigue manteniendo para todas las entradas de la matriz F. Por otra parte, si nos fijamos en la matriz G, vamos a ver que dado que G es la matriz que es igual a la suma de D con C, sus elementos van a tener esta forma, de igual manera para todas las entradas. Así vamos a obtener la ecuación 3, que va a ser igual a estos valores que tenemos aquí. Esta parte que está en paréntesis se obtiene precisamente recordando que D, los elementos de D, están definidos de esta manera, pues D es igual a la suma de A con B, cumpliéndose esto para todas las entradas de la matriz G. Bien, entonces ahora debemos recordar que K es un campo. Por lo tanto, se va a cumplir una propiedad para cada uno de sus elementos, en particular para los que son entradas de la matriz A, B y C. Entonces, esta es la propiedad asociativa, pero para los elementos del campo, que recuerden son las entradas. Entonces, como vemos, es la propiedad asociativa de la suma, pero en el campo, no porque la propiedad asociativa para matrices es precisamente lo que queremos probar. Entonces, como ven, esta propiedad se cumple precisamente porque estos son elementos del campo K. Bien, entonces, si usamos 2 y 3, recuerden que 2 y 3 son estas ecuaciones que tenemos aquí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la igualdad entre los elementos de F y G. Y esto, obviamente, para todas las entradas. Así, por 1 y 4, vamos a recordar qué nos indicaba 1 y 4. 1 nos indicaba que F y G pertenecen a un mismo conjunto. 4 nos indicaba la igualdad en todas las entradas de la matriz F y G. Por lo tanto, como ven, se satisfacen las dos condiciones para poder establecer la igualdad entre F y G. Pero ¿quiénes eran F y G? F estaba definido como la suma de A con E y G estaba definido como la suma de D con C. Pero, ¿qué eran estas dos matrices, ¿no es cierto? E y D. Pues bien, estas dos matrices eran E
era B, la suma de B con C, y D era la suma de A con B. Entonces, como ven, esta es precisamente la igualdad que queríamos obtener. Entonces, como ven, esto ya lo hemos podido probar. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.